días, alumnos. Hoy trabajaremos nuestro cuarto tema del área de personal social. El tema a trabajar es prosperidad falaz. Antes de explicar lo que fue la prosperidad falaz, vamos a recordar lo siguiente. Una clase anterior habíamos hablado del primer militarismo y habíamos indicado que dentro del primer militarismo se dieron tres etapas, tres periodos, como fueron la primera, la época de los caudillos, la prosperidad falaz, la segunda, y la tercera, el primer civilismo. Hemos empezado explicando en esa clase anterior la primera, la época de los caudillos. Dijimos nosotros que en esa época de los caudillos era una época donde el gobierno de nuestro país comenzó siendo gobiernos militares, donde los presidentes eran militares, y que estos militares para llegar al poder lo hacían a través del golpe de Estado. Por ese motivo es que ese periodo, primer periodo, fue una época de caos, una época pobre, una época de inestabilidad política, ya que estos militares ejercían su poder o llegaban al poder a través de golpes de Estado. Esta primera etapa de los caudillos culmina con la firma de la Confederación Peruano-Boliviana, impulsada por Andrés de Santa Cruz, pero que con el apoyo de Chile se logró disolver dicha confederación. Termina así la primera etapa de la época de los caudillos y pasamos a la segunda parte o a la segunda etapa del primer militarismo, que es la prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz? A modo de resumen, antes de pasar a describirlo. La prosperidad falaz es una época en la cual el Perú vivió rico. ¿Por qué rico? Por el guano que se explotó, que se vendió a países extranjeros. Prosperidad falaz es la época de bonanza económica, es la época en la cual el Perú es rico debido a la venta y explotación del guano. Pero que, lamentablemente, esa riqueza del Perú termina en pobreza, termina en bancarrota, termina en deuda. Después de tanta riqueza por la venta del guano, termina en quiebra, en deuda, sin dinero, sin recursos. ¿Y por qué? Por la mala inversión, por la mala utilización del dinero de nuestros gobernantes. Eso es prosperidad falaz, una prosperidad que al final terminó en puras deudas. Empecemos. La prosperidad falaz comienza en el año 1845 a 1876. Esta prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica debido a la explotación y venta del guano. Durante ese tiempo se vendía guano a gran cantidad a países extranjeros quienes lo requerían. Durante ese tiempo que se vendió mucho guano y que gracias al guano el Perú fue rico, se le denominó era del guano. Fue un periodo de enriquecimiento para los criollos. ¿Quiénes eran los que se enriquecían? ¿La clase pobre, la clase, digamos, más pobre? No. La clase rica, la clase alta. Los criollos eran los que se enriquecían con la venta de ese guano. El gobierno siguió siendo de militares y continuó siendo un gobierno de militares. Acá vamos a ver la presencia de Castilla, vamos a ver Chinique, vamos a ver a Pezet, a Mayor Inés Prado y a José Balta. Este periodo de prosperidad falaz, ¿cómo termina? Si empezó con mucha riqueza, termina en bancarrota fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Termina en deudas, termina sin recursos, sin guano. Después de tanta riqueza, termina sin riqueza alguna. Al contrario, sumido en muchas deudas. ¿Qué países le compraron el guano a nuestro Perú? Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué compraban guano? Porque era un fertilizante necesario para aumentar la productividad de su agricultura. El guano, muchachos, como pueden ver en la imagen, es el excremento de las aves guaneras, las aves que se encuentran en toda nuestra isla peruana. Ese excremento sirve como fertilizante, como abono natural para que se le eche al cultivo o el trabajo de la agricultura, para que los productos cultivados crezcan muy bien. Entonces, por ello es importante este guano. ¿Cuáles son las características de esta prosperidad falaz? Vamos a hablar de la característica económica, social y política. Las características económicas. Si hablamos de características económicas, hablaremos del guano, ya que el guano logró durante ese periodo hacer que el Perú fuera un Perú rico.
Este guano se vendió de diferentes formas. Fueron 4 las formas de venta del guano: arrendamiento, consignación, el Estado decide venderlo por sí mismo y el contrato monopólico. Arrendamiento. ¿Cómo fue la venta del guano por arrendamiento? El Estado, dueño de las islas guaneras, alquila estas islas a una sola persona a cambio de una cantidad fija anual. ¿Quién es esa persona? Francisco Quirós. Francisco Quirós alquiló las islas guaneras a cambio de pagar un monto cada año por el alquiler de las islas. ¿Quién se beneficia en este tipo de forma de venta de arrendamiento? Francisco Quirós. El Estado no. ¿Por qué? Porque Francisco Quirós vende todo el guano que él desea, pero solo paga un monto fijo por alquiler. Como este contrato no fue beneficioso para el Perú, se cambia la forma de venta y se realiza la forma de venta de consignación. ¿Cómo es la consignación? El Estado es dueño de las islas guaneras, no alquila las islas a nadie, él es dueño, pero contrata a otras personas para que extraigan, saquen el guano y a la vez lo lleven a vender. Una vez que venden el guano, traen el dinero, se lo entregan al Estado peruano y el Estado les paga un dinero. ¿Por qué? Por la extracción y por haber ido a venderlo. Entonces, eso es la modalidad de consignación. ¿Cómo se le llama a esas personas que extraen y venden el guano? Consignatarios. ¿Cuántos consignatarios tuvo nuestro Perú? 2 tipos. El primer consignatario fue la Casa Hicks, fueron ingleses, extranjeros. Y los segundos consignatarios, que fueron varios, fueron ya peruanos. El más principal, Manuel Pardo de Lavalle. Tercera forma de venta del guano. El Estado decide no alquilar, no hacerlo por consignación, sino él mismo explotar y venderlo. Cuarta forma de venta del guano, contrato monopólico. El Estado, ¿qué es lo que decide? Buscar a una sola persona para venderle a esa persona el guano. Y a eso le llaman contrato monopólico. ¿A quién encontraron? A la Casa Dreyfus, una casa muy rica que es de Francia. El Estado firmó un contrato con la Casa Dreyfus, ¿para qué? Para que solamente le venda a él el guano. A cambio, la Casa Dreyfus le daría muchos beneficios. Entonces, esas fueron las 4 formas de venta del guano durante este periodo de prosperidad falaz. Social, característica social. Durante la prosperidad falaz se produjo la migración europea y la migración asiática. Muchos alemanes llegaron y chinos también. Los alemanes, ¿a qué llegaron? Llegaron a promover el comercio fluvial y los asiáticos, los chinos, llegaron a trabajar en las haciendas. En la parte política, recuerden que nuestro país era gobernado por militares y había muchos países que querían invadirlo, especialmente España. España quería volver a tener a Perú como colonia, pero no solamente a Perú, ahora quería tener a Ecuador, a Bolivia, quería tener a Chile, o sea, quería gran parte de Sudamérica. Ante esa situación, ante el ataque o ante la invasión de estos países extranjeros, quienes salían a darle frente o a dar la cara por el Perú y por toda Sudamérica? El gobierno peruano. Entonces el gobierno peruano asume la defensa de América. Los militares peruanos se van a organizar en Lima. ¿Para qué? Para oponerse a la intervención extranjera que quería venir a apoderarse de toda Sudamérica. Esas fueron las 3 características, a modo de resumen, de la prosperidad falaz. Ahora hablaremos de cada personaje que integró esta prosperidad falaz. Acá tenemos la línea de tiempo para recordar. La prosperidad falaz comienza en el año 1845 con la llegada al poder de Ramón Castilla y culmina en el año 1871 con ya el final del gobierno de José Balda. Vamos a explicar cada gobierno para poder comprenderlo. Primer gobierno de Ramón Castilla, culmina la época de los caudillos y comienza el año 1845. Llega al poder un militar, Ramón Castilla. Durante su primer gobierno, del año 1845 a 1851, él va a aplicar la forma de venta del guano de consignación. Y durante su primer gobierno, ¿quién va a ser un consignatario? El consignatario va a ser Hicks, una casa extranjera, una casa inglesa.
Durante el primer gobierno de Ramón Castilla, como hay dinero por la venta del guano, va a decidir pagar la deuda externa que tiene con Gran Bretaña. Gran Bretaña, un país extranjero, le había prestado dinero al Perú para poder realizar las campañas de independencia y por ello habíamos acumulado una deuda. Ramón Castilla decide pagarle esa deuda a Gran Bretaña. Como seguía habiendo dinero del guano, es una época próspera de bonanza económica, también decide pagar la deuda interna. Dentro del Perú había deuda, sí. ¿A quiénes se le debía? A los criollos, a la clase alta. Cuando las guerras de independencia comenzaron, San Martín y Bolívar pidieron cupos de guerra. ¿Y quiénes pagaron cupos de guerra? La clase alta, los criollos. Dieron dinero, aportaron dinero para poder realizar las campañas de independencia. Y por ello el Perú había obtenido una deuda con los propios peruanos, los criollos. A esa deuda, la deuda interna. Ramón Castilla decidió pagar esa deuda interna bajo una ley, la ley de consolidación. Esta ley de consolidación se había firmado para que bajo esta ley se le pague a los criollos, se pague la deuda interna. Pero Castilla había calculado un monto. Él había calculado 5 millones en cancelar toda la deuda interna. Ahora, durante el gobierno de Castilla se promovió la ley de migración china. Los asiáticos llegaron, los chinos, los llamados culíes. ¿Y para qué llegaron? Llegaron para trabajar en la agricultura, en las haciendas. Durante el gobierno de Castilla también se compró el primer barco a vapor de Sudamérica, el barco a vapor Rímac. Asimismo también compró el ferrocarril que comunicaba de Lima al Callao. Estas fueron las obras durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Como en ese tiempo no había reelección, Ramón Castilla no podía volver a lanzarse para ser escogido. Así es que apoyó a su amigo Rufino Echenique para que llegue al poder. Rufino Echenique asume el gobierno y durante su gobierno Rufino Echenique decide seguir las obras de Castilla. Así es que él también compra el ferrocarril, pero que va de Tacna a Arica. Compra el barco Tumbes, pero durante su gobierno de este personaje suceden dos hechos que van a hacer que su gobierno termine. El escándalo de la ley de consolidación. Recordemos que Castilla había dado esa ley de consolidación. ¿Para qué? Para pagar la deuda interna. Y había sacado un cálculo, 5 millones, más no. Echenique continuó pagando la deuda interna, pero ¿qué pasó en el gobierno de Echenique? Él pagaba sin pedir un documento donde se pueda comprobar que realmente se le debe la cantidad y a esa persona realmente se le debe. Entonces, Echenique empezó a pagar sin pedir documento alguno. Y mucha gente empezó a falsificar documentos. Y como Echenique, el gobierno de Echenique no revisaba, llevaba documentos falsos y ellos simplemente pagaban. Entonces, debido a eso, Echenique pagó o gastó de dinero del Estado 23 millones. Así que faltó 5 millones y él sacó 23 millones para pagar la deuda interna. Eso fue un caos, un escándalo. El Estado acusó a Echenique de corrupción y por ese escándalo, vamos a ver después, que sale rápidamente del poder. El escándalo de la ley de consolidación. Durante el gobierno de Echenique también se promovió la ley de migración, la migración europea. ¿Quiénes llegaron? Los alemanes llegaron al Perú. ¿Y para qué llegaron los alemanes? Para promover el comercio fluvial, el comercio marítimo. Echenique promovió la migración de los alemanes y cuando llegaron los alemanes los ubicó en la zona de la selva. ¿Por qué? Porque Echenique quería realizar negocios con Europa, pero para poder realizar negocios con Europa de una manera más rápida, él lo quería hacer por el camino de la selva. Quería que desde la selva amazónica saliera, digamos, la negociación, ¿no? Que se diera por el río Amazonas y rápidamente se llegue a Europa. Quería hacer comercio fluvial por el río Amazonas con Europa. Pero, ¿qué sucedía? Para poder navegar por el río Amazonas debía de pedirle permiso al país de Brasil, ya que Brasil tiene gran parte de nuestro río Amazonas. Echenique conversa con representantes de Brasil
para pedirle permiso para navegar por el Amazonas, pero Brasil le pide una condición, que le entregue un pedazo de territorio peruano. Rufino Echenique accede y le entrega un pedazo de territorio a Brasil. Para que quede consolidado la entrega del territorio, se firma un tratado, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Por este tratado, el Perú le entregaba o le regalaba territorio a Brasil, y Brasil le permitía navegar por el Amazonas. Estos tres últimos puntos van a ser los que van a hacer que Echenique termine su gobierno. ¿Quién le va a dar golpe de Estado? Ramón Castilla. Ramón Castilla da golpe de Estado al gobierno de Echenique y Echenique sale del gobierno. El escándalo de la ley de consolidación y el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro van a ser los dos hechos que van a matar su gobierno y van a matar el fin del gobierno de Echenique. Castilla asume el poder por segunda vez, segundo gobierno de Ramón Castilla. Durante su segundo gobierno, Ramón Castilla continúa vendiendo el guano de forma de consignación. Pero ahora, ¿quiénes son los consignatarios? Son peruanos, principalmente uno, Manuel Pardo y Lavalle, quien va a ser el líder de una compañía que los consignatarios peruanos van a fundar, la Compañía Nacional del Guano. Acaba el segundo gobierno de Ramón Castilla y el Perú entra en un enfrentamiento. ¿Con quién? Con España. Recuerden que ya nos habíamos independizado de España, gracias a la batalla de Ayacucho, nos habíamos independizado de España, ya éramos un país libre, ya éramos colonia de España. Pero España deseaba recuperarnos como colonia, pero a la misma vez no solamente nosotros, venía por Chile, venía por Bolivia, venía por Ecuador. O sea, quería tener la gran parte de Sudamérica bajo su posesión. Pero para poder llegar a las costas peruanas, tenía que tener un pretexto. Y durante esa época, los europeos realizaban viajes de expedición, pero viajes de estudio, investigación científica. Entonces, España decidió preparar, camuflarse bajo la expedición científica. Envió 11 barcos cargados de zoólogos, científicos, botánicos, historiadores, geógrafos, etc. 11 barcos. ¿Para qué? 11 barcos cargados de geólogos, científicos, botánicos, etc. Y a esos 11 barcos los denominó que están yendo a hacer una expedición, la famosa expedición científica. Están yendo a investigar, a estudiar el suelo, el mar, las especies, los recursos, etc. Si es que el Perú preguntaba por qué barcos españoles se encontraban en el mar peruano, entonces ellos tendrían un pretexto. Estamos en expedición científica. Entonces España envió su expedición científica. La expedición científica estuvo durante mucho tiempo dando vueltas, buscando, viendo la manera de quedarse. No encontró ni una forma y estaba a punto de regresar a España. Cuando de pronto se da un hecho, un acontecimiento que hace que los españoles se queden. ¿Cuál es ese hecho o acontecimiento? En Talambo, una hacienda en Talambo, dentro del Perú, el dueño de esta hacienda, un español, muere. ¿A manos de quiénes? A manos de los campesinos. Los campesinos matan al dueño de la hacienda de Talambo, lo asesinan. Esta noticia llega a oídos de la expedición científica. Por tal motivo ellos deciden quedarse y deciden investigar la muerte de su compatriota el español. Entonces envían a un emisario, un representante español, a entrevistarse con el presidente de esa época, el señor Pezet. Este representante español llega ante Antonio Pezet y se presenta bajo el cargo de comisario regio, comisario real. Pezet escucha el título de este personaje y le impide el pase al Perú, le impide ingresar y mucho menos investigar la muerte del español. Este emisario regio se molesta y pregunta, ¿por qué no pude ingresar con mi título? Entonces Pezet le dice, el Perú ya no es colonia de España. Si usted ingresa con ese título de comisario real, comisario regio, nosotros los peruanos estaríamos asumiendo que seguimos siendo colonia de España, y eso ya no es cierto.
Por ese motivo usted no puede ingresar bajo ese título. Entonces, el comisario real, el comisario regio, se regresa donde se encontraban los 11 barcos y comunica lo sucedido. Los 11 barcos deciden invadir o ocupar las islas guaneras del Perú, las islas de Chincha. Pesquet, enterado de ello, teme que ya no lo dejen sacar guano para poderlo vender. Por ese motivo, ¿qué es lo que hace Pesquet? Decide firmar un tratado, el Tratado Vivanco-Pareja. Este Tratado Vivanco-Pareja, ¿qué beneficio le otorgaba a España? Le otorgaba el siguiente beneficio: permitirle al comisario regio, al representante, con su título y todo, ingresar al Perú a investigar la muerte del español. 2. Se había comprometido a pagar los gastos de los 11 barcos que se encontraban en el Perú. Y asimismo también había reconocido que el Perú tiene una deuda con España y que la iba a pagar. Todo ello se comprometió el Perú con la firma del Tratado de Vivanco-Pareja. Este Tratado de Vivanco-Pareja significó que el Perú agachaba la cabeza frente a España, se estaba humillando entre España. Es por ello que aparece un militar, Mariano Ignacio Prado, quien, golpe de Estado, saca a Pesquet, se instaura en el poder y empieza la dictadura de Prado. Una vez que Mariano Ignacio Prado llega al poder, declara la guerra a España. Declara la guerra a España, pero pide apoyo a Chile, Ecuador y Bolivia, para que lo puedan apoyar a acabar con España. Y se forma la Cuádruple Alianza. Esta Cuádruple Alianza, una vez formada, se preparan 2 combates. El combate de Aptao, que es en Chile, que va a ser victoria para la Cuádruple Alianza, y el segundo combate, el combate del 2 de mayo, acá en el Perú, en playas peruanas, en aguas peruanas, con la cual logramos hacer que España se retire definitivamente del Perú. Y nuevamente el Perú volvía a ser libre e independiente. Entonces, así culmina la guerra con España. Termina la guerra con España, llega al poder el señor José Balta. Cuando José Balta llega al poder, ¿qué es lo que sucede? Ya no había guano, había una poca cantidad de guano. Todo el guano se había acabado y el Perú no tenía dinero y había muchas deudas. Entonces Balta, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿qué hago con este poco guano? ¿Cómo lo vamos a vender? No tenemos dinero. Busquemos a una persona pudiente económicamente a quien le podamos vender todo nuestro guano. Aparece justamente la Casa Dreyfus, la Casa de Francia. Se presenta ante José Balta y le hace una oferta que él no puede negarse a recibir esa oferta, no puede desistirse de esa oferta. Entonces, ¿qué es lo que le dice a la Casa Dreyfus? Le dice, Balta, si usted me vende a mí todo el guano de sus islas, yo a la firma del contrato le pongo a la mesa 2 millones de soles, cada mes le doy una mensualidad de renta del guano y asimismo también pago toda su deuda externa. Entonces, fueron beneficios que la Casa Dreyfus le quería otorgar al Perú. Por lo tanto, era algo adecuado para nuestro país. Es por eso que Balta firmó el contrato con la Casa Dreyfus y así se dio el monopolio comercial. Solamente el Perú le vendía a la Casa Dreyfus, nada más. El Perú volvió a tener dinero por esa venta del guano y con el dinero que había, ¿qué hizo Balta? Aplicó una política ferrocarrilera. Decidió comprar ferrocarriles y le encargó el trabajo de la elaboración de los ferrocarriles a Henry Meigs. Henry Meigs es un contratista norteamericano, pero es un contratista, es un mafioso, es un estafador, pero Balta no lo sabía. Le encargó a Henry Meigs la elaboración de 11 ferrocarriles, De los 11 ferrocarriles, solamente 2 fueron servibles y el resto estaban en mal estado. Para hacer los ferrocarriles cobró mucho dinero. Prácticamente el Perú dio todo el dinero del poco guano que había. Pero fue todo un fracaso la política ferrocarrilera.
El Perú se quedaba sin dinero nuevamente. Ahora, ¿qué recurso explotaría? Aparece un nuevo recurso en Tarapacá, antiguo territorio peruano. Había salitre, y el salitre es que era importante, porque el salitre, con el salitre se puede hacer pólvora y también es fertilizante, igual que el guano para la agricultura. Pero ahora falta nuestro salitre, ¿a quiénes se lo daría para que lo vendan? A las empresas chilenas e inglesas. Quiere decir que nuevamente el nuevo recurso estaría en manos de extranjeros. Y es así como acaba la época de prosperidad falaz, con el gobierno de Balta, donde el Perú lamentablemente acaba económicamente pobre, con deudas y explotando un nuevo recurso que también estaría en manos de extranjeros. Hemos terminado la clase. Muy buenos días, chicos. Gracias.